Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Si no te has suscrito, hazlo ahora, no dejes pasar la oportunidad de recibir diariamente las notificaciones de los videos que subimos en este precioso canal. Bueno, mis hermanos, seguimos estudiando Segunda de Pedro y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Estuvimos mirando por un buen tiempo acerca de la vida en santidad, pero este tema tiene mucha relación con vivir en santidad y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál fue el propósito que Dios tuvo para enviar a su Hijo a esa tierra. Sabemos y entendemos y hemos estudiado en la palabra de Dios que uno de los propósitos que Dios envió a Cristo a este mundo fue para que nadie fuera condenado, sino que tuviera vida eterna, o sea, fueran salvos. Pero también hay otros propósitos los cuales el Señor Jesucristo cumplió y es uno de los que el apóstol Pedro quiere enseñarnos en este capítulo. Y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, mis hermanos, a la hora de poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Ojo, mis hermanos, con lo que prometemos. Ojo, mis hermanos, si realmente hemos recibido a Cristo. Eso no es un juego. Eso no es algo que hoy estoy y mañana no estoy. Es algo en lo cual Dios tomará en cuenta en un mañana. No estamos exentos, mis hermanos, de estar en la presencia del Señor. ¿Y qué vamos a mostrarle al Señor? ¿Cuáles van a ser nuestras obras, las cuales el Señor nos enseñó y nos mostró por medio de esa salvación tan hermosa? ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? ¿Cuál será nuestra carta de presentación? Será una carta de presentación en la cual hay méritos, hay objetivos, hay cosas cumplidas, o sencillamente está vacía, es una carta de presentación vacía. Lo único que encontramos en esa carta es nuestro nombre y nada más. Eso es algo que realmente debemos estar pensando y debemos estar mirando y debemos estar observando a la luz de la palabra de Dios. Y debemos comenzar a hacer un análisis acerca de eso, una evaluación. Y si realmente no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer en este mundo, evaluemos. No quiere decir que vamos a perder la salvación. De ninguna manera la salvación no se pierde, es una vez y para siempre. Pero sí debemos evaluar cómo es nuestra relación con Dios. Y esta relación con Dios se basa en el estudio de su palabra, en tiempo de oración, en tiempo de comunión, en tiempo de compartir la palabra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Es nuestro anhelo servirle al Señor, es nuestro anhelo compartir el Evangelio, es nuestro anhelo servir en la iglesia local, es nuestro anhelo tener comunión los unos con los otros. El Señor tomará cuenta de esto, mis hermanos. Y el Señor, aunque el mundo y las personas no lo vean, el Señor sí lo está viendo. A veces podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestra esposa, podemos engañar a nuestro pastor o a los líderes de iglesia, pero al que no podemos engañar es al Señor Jesucristo. Él nos está mirando. Y Él está mirando y tomando fiel nota de lo que nosotros hacemos en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo con los dones? ¿Estamos practicando nuestros dones? A veces pensamos que los dones solo se limitan a la iglesia. No es así, mis hermanos. Los dones también los podemos desarrollar en todos los ámbitos donde estemos. En nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestra casa, con nuestra familia. Ahí también están los dones actuando. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Y cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos siendo vistos por los demás? Realmente como hijos de Dios, como hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, adolescentes, abuelos, abuelas, ¿nos están viendo como hijos de Dios? Es algo que quiero que reflexionemos y que miremos lo que nos va a decir este versículo que vamos a ver en este primer estudio de Segunda de Pedro. Dice así el versículo 4, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos tres cosas fundamentales de lo que nos está hablando el apóstol Pedro y que debemos tener muy en cuenta para nuestra vida como creyentes. Primero nos dice acercados a Él. ¿A quién debemos acercarnos, mis hermanos? ¿A quién realmente debemos acercarnos? Debemos acercarnos al pastor de la iglesia, al grupo de liderazgo, debemos acercarnos a los hermanos maduros en la fe, debemos acercarnos a nuestra familia, acercarnos a nuestros padres. ¿A quién debemos acercarnos?
a nuestros jefes en los trabajos, a los profesores en los colegios, en las universidades, a nuestra esposa o a las mujeres que tienen esposo? ¿A quién debemos acercarnos? ¿O cómo debemos acercarnos? También es una pregunta que nos debemos hacer. ¿A quién se está refiriendo Pedro? ¿Qué podemos entender ahí en esa primera parte de este versículo 4? Debemos acercarnos a Cristo. Si vemos en el contexto, está hablando de Cristo. Veíamos en el capítulo 1 acerca de que la vida en santidad, su fundamento es el Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando que debemos acercarnos a Él. Acercarnos al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios misericordioso, al Dios que tiene control de las cosas. Eso es algo que a veces nos cuesta, mis hermanos, acercarnos a Él. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Por el pecado. Tristemente, el pecado nos aparta de Dios. El pecado conlleva eso, a que nos apartemos. Y qué triste es partir a la eternidad y no tener a Cristo en nuestro corazón. Para los que saben y tienen conocimiento, mi Señor Padre falleció la semana pasada. Y aunque hay un dolor muy inmenso en mi corazón por no tener a mi Padre físicamente, hay un gozo eterno porque Él está en la presencia del Señor. Mi Padre duró mucho tiempo y no quiso conocer al Señor. Se le compartió y no quiso. Pero el Señor en su misericordia me ha utilizado con mis padres en que su lecho de muerte ellos puedan conocer del Señor Jesucristo. Que ellos puedan entregar su fe en esos últimos momentos de aliento y puedan tener vida eterna. Y eso es algo que me da gozo. Me hubiera gustado tener a mi padre y a mi madre compartiendo estos tiempos de estudio de la palabra de Dios, de poder ir a la iglesia. Pero bueno, el Señor no lo quiso así. El Señor es un Dios perfecto y sabe cómo hacer su santa voluntad. Y eso es algo que a nosotros nos debe quedar muy claro. No es en los tiempos de nosotros, es en los tiempos del Señor. Y debemos glorificar al Señor en esos tiempos. Por eso debemos acercarnos a Él en todo momento. Así las cosas sean las más difíciles, debemos estar en el Señor. No debemos buscar al mundo, sino debemos buscar a Dios. Dice así, sigue diciendo el versículo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahora, no solamente debemos acercarnos a Dios, a Cristo, sino que también nos dice el apóstol Pedro, piedra viva. Es el Señor, la edificación es el Señor, esa piedra viva en nuestras vidas. Debemos entender que la iglesia hace parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, su fundamento es Cristo, es la piedra angular, lo vamos a ver más adelante en uno de los versículos que nos está refiriendo este capítulo. Pero Cristo es el eje central de la iglesia. Es Cristo un Dios vivo. Es Cristo un Dios todopoderoso. Podemos ir a Él, podemos acercarnos con confianza, sin temor a alguno. Si hemos confiado en el Señor, nos podemos acercar al Señor sin ningún problema, porque Él es la piedra viva. Y eso lo podemos ver reflejado en su iglesia. Vemos a la iglesia actuando, ejerciendo su papel en esta humanidad. ¿Cuál es el papel de la iglesia en esta humanidad? Predicar el evangelio. Llevar a más personas al arrepentimiento, que conozcan de Cristo, que conozcan de su fundador, de su piedra viva. Eso es lo que debemos estar haciendo y lo que debemos estar pensando. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa? Desafortunadamente, el mundo, la humanidad, el mundo que está allá afuera, no conoce. Desechó a Cristo, su mismo pueblo. Su pueblo que tanto anheló a ese Mesías, lo desechó, lo hizo a un lado. Y saben, hoy en día, el mundo desecha a Cristo. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es el papel de la iglesia en este momento? ¿Será que debemos escondernos? ¿Debemos más bien esperar a que venga el Señor? ¿A que pase algo? No, mis hermanos. Debemos ir a ese mundo. Debemos ir a esas personas que no conocen, a esas personas que idolatran a cosas que no tienen que hacer, que profanan el nombre de Dios, que niegan que hay un Dios vivo, un Dios creador. Debemos ir a ellos, pero no con 3 piedras en la mano, sino con la piedra viva, mostrándoles que Cristo es un Dios verdadero y es un Dios vivo. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta, mis hermanos. Dios escogió esta piedra preciosa. Dios tuvo por gracia esta piedra tan hermosa. Es una piedra escogida, es una piedra preciosa. Y así como las piedras preciosas, como son los zafiros o como son
el oro, como pueden ser los diamantes, podemos ir al Señor y mostrar esa preciosidad que el Señor hizo. ¿Cuál es lo más precioso que el Señor hizo por nosotros? La salvación. La salvación, mis hermanos. Nosotros no merecíamos sino la muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Pagar por nuestros pecados. Es nuestro abogado delante del Señor, delante de su Padre. Sabemos que tenemos uno que nos acusa diariamente, pero tenemos para eso un abogado eterno, un abogado santo, el cual dice: yo ya pagué por los pecados de él. Pero saben, mis hermanos, nosotros no nos podemos quedar solo pensando que tenemos un abogado cada vez que pecamos. Debemos pensar que no debemos hacerlo, que no debemos estar en ese pecado. Hermanos, debemos apartarnos. Sé que nos cuesta y nos cuesta muchísimo, pero debemos hacerlo. La palabra de Dios nos enseña eso. Debemos desechar el viejo hombre. Todas las cosas son nuevas, pero si seguimos en el viejo hombre, estamos fallando. Y estamos fallando en eso que el Señor nos ha mandado. A que debemos ser luz, que debemos ser piedras vivas, que debemos ir y predicar el Evangelio. ¿Con qué derecho podemos nosotros hablarle a una persona del pecado si nosotros no estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña? Es una reflexión, mis hermanos, es una reflexión para nuestra vida, es una reflexión para mostrar lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, espero que realmente de corazón podamos vivir a Cristo como una piedra viva y no como algo que desechó al mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos regalas. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ti. Gracias por esa piedra preciosa que es tu Hijo, Señor, que gracias a Él podemos estar hoy aquí glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido en nuestras vidas. Y, Señor, que por medio de nuestro testimonio tú seas glorificado y la gente pueda conocerte a ti. Te damos gracias. Amén. Hermanos, si este video fue de su edificación, no dudes en compartirlo con las personas para alcanzar más personas para Cristo.